El exorcismo de Santa María. Hace muchos años, en un remoto pueblo de Europa conocido como Santa María, tuvieron lugar una serie de eventos oscuros que la Iglesia Católica ha tratado de mantener ocultos durante décadas. Esta historia revela detalles escalofriantes de un exorcismo que se convirtió en un oscuro capítulo que la Iglesia preferiría que permaneciera enterrado en el pasado. Santa María era un pueblo pintoresco con una historia que se remontaba a siglos atrás, pero bajo su aparente tranquilidad, una sombra se cernía sobre la iglesia local, una estructura gótica imponente que había sido el epicentro de la vida religiosa del pueblo durante generaciones. Los fieles del pueblo comenzaron a experimentar una serie de fenómenos inexplicables, pesadillas atroces, objetos moviéndose por sí mismos y voces susurrantes en las oscuras noches. El pánico se apoderó de la comunidad y los habitantes de Santa María vivían en constante temor. La iglesia se convirtió en el epicentro de estas perturbadoras manifestaciones y el padre Andrés, un sacerdote local venerado, se convirtió en el líder espiritual de la lucha contra lo que parecía ser una posesión demoníaca que afectaba al lugar. El padre Andrés, convencido de que solo un exorcismo podría liberar a la iglesia y la comunidad de la influencia demoníaca, reunió a un grupo de valientes fieles dispuestos a enfrentar lo desconocido. La noche del exorcismo llegó en medio de un frío escalofriante y bajo un manto de oscuridad, el grupo ingresó a la iglesia. El exorcismo comenzó con oraciones y rituales sagrados, pero a medida que avanzaban, la iglesia parecía cobrar vida propia. La estructura antigua se sacudía violentamente y las velas se apagaban y se encendían en una danza macabra. Los fieles afirmaban que podían escuchar voces demoníacas en el crujir de las maderas y los murmullos de las sombras. A medida que el exorcismo avanzaba, el padre Andrés comenzó a mostrar signos inquietantes de posesión demoníaca. Sus ojos se volvieron completamente negros, su voz cambió de tono y comenzó a recitar palabras incomprensibles en una lengua ancestral. Aún así, perseveraron, decididos a expulsar al demonio de la iglesia. Sin embargo, la situación se tornó catastrófica cuando la iglesia se incendió de manera súbita y violenta. Las llamas consumieron la estructura y el padre Andrés quedó atrapado dentro. Se decía que su voz, ahora distorsionada y llena de sufrimiento, podía oírse gritando maldiciones mientras la iglesia se convertía en un infierno ardiente. El incendio de la iglesia fue devastador y solo unos pocos fieles lograron escapar con vida. Los restos carbonizados de la iglesia de Santa María quedaron como un sombrío recordatorio de lo que había sucedido. Pero lo más aterrador fue el silencio que siguió. La Iglesia Católica, avergonzada y alarmada por estos eventos, ordenó que la iglesia fuera demolida y prohibió a los habitantes de Santa María hablar sobre el exorcismo. La historia fue borrada de los registros eclesiásticos y cualquier referencia al incidente fue suprimida. Esta es la versión extendida de los eventos que ocurrieron en Santa María. La Iglesia Católica ha hecho todo lo posible para ocultar los horrores de ese exorcismo y mantener en secreto lo que realmente sucedió en ese remoto pueblo europeo.